¿Qué originó precisamente lo que usted anunció anoche y que nosotros hoy divulgamos a la nación? Muchas gracias, Renato, por la invitación para compartir con el pueblo hondureño. Digamos que no solo la resolución importante, que no es una resolución que se dictó el día de ayer, sino que ya unos días antes, sino también para compartir los avances, los desafíos, las dificultades que hemos enfrentado durante estos 6 meses al frente del Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que para compartir con ustedes acá, con la gente en todos sus hogares, con partidos políticos, con la sociedad en general, es siempre importante fijar un contexto. ¿Y cuál es el contexto de esta resolución, de esta decisión, de esta postura jurídico-electoral por mayoría que se ha emitido en el Consejo Nacional Electoral, a lo interno de su pleno? Pues el contexto es que decidimos por mayoría no poner en paréntesis las bases fundamentales del orden constitucional en Honduras. El contexto es que los estados se organizan o nos organizamos para dar a nuestros ciudadanos condiciones mínimas. ¿Condiciones mínimas en qué sentido? En cuanto al respeto a su dignidad humana, a su condición de seres humanos, a sus condiciones de vida sociales, económicas, políticas. Para eso nos constituimos los estados, para dar alternativas de solución a sus ciudadanos. Pero cuando los estados se convierten en enemigos de sus ciudadanos, que es particularmente lo que nosotros consideramos, o sea, el Estado convertido en un enemigo, esas soluciones se ven cada día más lejanas. Por eso inicio diciendo, hemos decidido que esos pilares fundamentales del Estado marcados en la Constitución no pueden seguir entre paréntesis. Y hemos tomado una decisión, la más importante, estimamos, hablando institucionalmente, de los últimos 10 años de este país, y es reconocer, argumentar, establecer una postura en el sentido de que la sentencia sobre la reelección presidencial viola la Constitución de la República, porque toca artículos pétreos, artículos intangibles, y la viola por un organismo sin tener competencias para ello. ¿Y por qué no tiene competencias? No porque le faltan esas competencias para juzgar y para ejecutar los juzgados, no es ese tipo de competencias formales a las que nos referimos, sino las competencias de fondo. ¿Quién es el único en un Estado democrático, en un Estado constitucional? ¿Quién es el único legitimado para modificar normas constitucionales que tienen características de irreformables, que tienen condición de pétreas? ¿Quién está encima de la Constitución? ¿Quién es el único garante? ¿Quién es el que está por encima de esas normas que están establecidas? El pueblo. El principio de soberanía popular frente a toda esta conflictividad generada producto de una sentencia que desborda la norma constitucional. Toda esta conflictividad a la que usted se refiere, política, económica, social, generada por transgresión a la norma constitucional, generada por fraudes electorales, generada por golpes de Estado, porque son hechos históricos que no podemos desconocer, generada por masacres, generada por la violencia en cuanto a ejecuciones, generada por el narcotráfico como red en todo el propio Estado. Creo que es necesario sacarla de los paréntesis, empezarla a discutir, empezarla a debatir, y por eso la importancia de esa decisión y esa postura jurídico-electoral que nos lleva entonces
al tema nuestro, al tema del Consejo Nacional Electoral, que no surge como dádiva, que no surge como una bondad, que surge en ese marco. Esa reforma constitucional, producto de ese consenso alcanzado por las fuerzas políticas en el Congreso, tiene historia, y la historia está marcada por el pueblo. El pueblo es la base de esa historia, el pueblo en su mayoría es la base de esa reforma. Allí hay mártires, ahí hay sangre, ahí hay detenidos, ahí hay libertades, ahí hay represión, hay violencia, toda ejercida desde un Estado enemigo de sus ciudadanos. ¿Qué hace entonces el Consejo Nacional Electoral una vez que inicia en su proceso, en su gestión de los 5 años? Establecemos un norte, establecemos una visión, y esa visión es compartida. En este contexto es importante, esa visión es compartida. ¿Cuál es la visión? Pues es organizar y desarrollar elecciones primarias y generales limpias, libres y transparentes. Es profundizar el sistema democrático. El Consejo firma después todas las constancias después de los procesos electorales para quienes ejercen el poder, sea en el Congreso, en la Presidencia de la República y después por delegación en la Corte Suprema. Entonces es un ente importante, es el poder electoral de Honduras, que en este caso a sus 6 meses está marcando posición jurídica electoral en el sentido de la reelección. Y esperamos el acompañamiento y el apoyo de los partidos políticos, de la sociedad en general, del pueblo hondureño en general, en el sentido de ¿qué? De contribuir para un proceso electoral limpio, transparente, justo, democrático, tanto a nivel primario como de elecciones generales. Es en ese marco que surge y que se dicta o que se emite esa resolución con el voto favorable de la consejera Ana Paola Hall y su servidora. Y por supuesto, después de un debate, con el voto razonado del consejero Kelvin Aguirre. No, está claro lo que nos dice, ¿verdad? Todos entendieron lo que dijo la abogada. Yo solo me voy a encargar de ponerle algunos ingredientes ya orientados más a la actividad periodística. En otras palabras, el Consejo Nacional Electoral que preside en este primer año la abogada Rixi Moncada desconoce la resolución judicial que allanó el camino a la reelección presidencial. Y le pongo otro ingrediente más. Si se le ocurriese a alguien que haya sido presidente querer ser presidente nuevamente con este Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral rechazará inscribir a esa persona. Así se lo digo, ¿verdad? Lo ha interpretado perfectamente bien. Y le pongo esos ingredientes para que usted mire la dimensión que tiene la resolución tomada ayer. Desconoce el Consejo Nacional Electoral la resolución de la Corte Suprema de Justicia que allanó el camino para la reelección presidencial del actual gobernante Juan Orlando Hernández. Y nos dice, si a alguien que ya fue presidente en Honduras se le ocurre querer serlo nuevamente y envía la solicitud de inscripción previo a un proceso al Consejo Nacional Electoral, esa solicitud será rechazada, sin importar lo que haya dicho un poder del Estado, lo que haya resuelto un poder del Estado. Así están las cosas, esa es la dimensión que tiene lo resuelto ayer 2-1 por el Consejo Nacional Electoral y que nos sigue explicando después de la pausa la abogada Rixi Moncada.